¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, profesora. Hola, hola. ¿Cómo están? No, Por de ahí. repente alguien me. Hola, Bremilda, Tatiana, Andrew, Gladys, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también con cada uno de ustedes por ahí que ya han estado enlazándose. Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, chicos. Magna también, buenas noches por ahí. Manuel, hola, ¿qué tal? Muy bien, chicos. Ya la última sesión para que también ya puedan hacer sus cosas, ¿no? Dejar las cosas listas para mañana, que ya vuelven o volvemos a la rutina del trabajo, ¿no? Entonces, vamos a revisar o empezar a revisar el tema que tenemos visto para hoy día, ¿no? La semana anterior ya habíamos estado revisando lo que era sinonimia y antonimia contextual, ¿no? Y hoy día ya nos toca revisar un tema bastante interesante también, que está relacionado a plan de redacción, ¿ya? Todos los ejercicios o todos los temas que ustedes aborden en esta área o en este curso, siempre va a requerir bastante análisis, bastante concentración, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del área o del tema, perdón, de plan de redacción, con mayor razón aún todavía, ¿no? Si tal vez hay algunos ejercicios en los que me puedo distraer y no pasa nada y lo puedo volver a captar, aquí vamos a tener un poquito de cuidado, porque si no estamos concentrados, porque si estamos pensando en que ya tengo hambre, profesor, y quiero irme a comer, no vamos a avanzar los ejercicios y peor, nos vamos a demorar más, ¿ya? Entonces, o voy a mostrarles la siguiente diapositiva para poder entender un poco más, ¿no? A qué se enfoca, a qué se orienta o qué es lo que persigue en este caso este tema como tal, ¿ya? Vamos. Vamos a imaginarnos que ustedes son arquitectos, ¿no? O son parte de una corporación que se orienta a la construcción de viviendas o de edificios. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice ahí, o la situación o el contexto en el cual ustedes se van a ubicar es el siguiente. Imagina que eres el responsable de dirigir la construcción de una casa, ¿ya? ¿Qué procedimiento siguen ustedes o qué procedimiento harían para que puedan construirlo de manera adecuada, ¿no? De manera pertinente y que lógicamente su construcción sea sólida, pues no sea como una torre de naipes, que el primer movimiento se venga para abajo. Por aquí tal vez han visto, ¿no? Cómo se construye casas, cuando han construido sus casas, ustedes también tal vez han sido parte, ¿no? ¿Qué haces? A ver, dime, Yaret. Hacer un plano, Ya, tú haces tu plano, ya tienes tu plano. ¿Qué es lo primero que haces o que harías? dibujar la forma de la casa. Ya, Las ya, mamás que por ahí. han tenido sus hijos durante 6 años, único que no es de ellas. Cuidado sus audios, por favor. Gracias. Y ahí vemos la novela. Ya yo sé que está entretenido por ahí, pero hay que concentrarnos primero aquí. Y ya luego vemos con calma nuestros programas. Hacer la base, Miss. Por ahí. Xiomara, dime, Xiomara, te escucho. Primero hacer la base. Ya, después de que hacemos la base, ¿qué pasa, Xiomara? La base es la fuerza de la estructura que vas a realizar, ¿no? Correcto, es la parte, se puede decir, fundamental. Si hago una buena base, mi construcción va a ser duradera. Pero si hago una base simplona, pues mejor no espero mucho de lo que estoy haciendo. Manuel, dime. Buenas noches, Miss. Con respecto bueno, una buena construcción, primero se hace un estudio de suelos, ¿no? Para saber el terreno que se va a elaborar la edificación y luego pues ya viene, ¿no? Lo que es la cimentación y todo eso para poder dar un buen visto bueno. Correcto, muy bien, Manuel, gracias. Correcto, ¿no? Justo lo que Manuel nos estaba diciendo. Tenemos que hacer un estudio de suelo, por supuesto, porque solo así yo voy a poder saber probablemente si es
si está bien o es buena idea que yo haga una construcción ahí o no, ¿no? Y ahí incluso me parece que eso también ayuda a poder ver la durabilidad de la construcción, ¿no? Porque a veces suelen construirse pues en terrenos pantanosos, ¿no? Con cualidades que a veces no se prestan. Muy bien, entonces, nosotros cuando vamos a construir una casa, dentro de o tomando, ¿no? Por ahí me han dicho el uso de planos, sí es cierto, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando yo ya tengo mi plano, ya hice el estudio de suelos y demás, hacemos o pasamos a la parte de la construcción, ¿no? Que como dijo Xiomara, primero voy a cimentar mis bases, ¿no? Hago mi zapato. La parte importante también, porque como les decía, si yo no hago una buena base, en la construcción que yo edifique sobre esta, lastimosamente no va a tener para mucho tiempo, ¿no? Entonces es importante que yo primero haga las bases. Después de que yo ya hice mis bases, empiezo a levantar los muros, ¿no? Empiezo a hacer estos tejidos y empiezo a levantar esos muros que me van a servir. ¿Para qué me van a servir? Para que luego yo pueda construir las paredes, ¿no? Pueda ya poner mis ladrillos, ladrillo por ladrillo, y empiece a edificarlo, ¿no? Empiece a edificarlo. Y luego, cuando ya edifiqué mis paredes, ya puedo, en este caso, techar, ¿no? Porque yo no puedo, en este caso, primero techar mi casa, luego hacer recién las bases, luego poner las paredes y al final los muros. No hay, es más, ni siquiera voy a tener una construcción porque no funcionan así las cosas. En ese ejemplo, nosotros hemos podido darnos cuenta que todo tiene un proceso, ¿no? Yo no puedo anteponer una acción sobre otra que no le corresponde porque necesito de la anterior para que pueda yo llegar a al resultado o a lo que yo estoy buscando con eso, ¿correcto? Entonces, este proceso que yo puedo comparar con la construcción de una casa es lo mismo que vamos a hacer ahora, pero nosotros no vamos a construir una casa, lógicamente, ¿no? Nosotros vamos a construir un texto, ¿correcto? Entonces, para nosotros poder, ahí nos dice, estructurar, armar, edificar en nuevas ideas, debemos considerar criterios. Estos criterios nos van a poder ayudar a tener coherencia cuando nosotros vamos analizando ejercicios de este tema que es plan de redacción, ¿ya? Pero, ¿qué es plan de redacción? Plan, ustedes saben que es un proyecto, ¿no? Que sigue pasos, que tiene pautas para poder alcanzar un objetivo. Eso es un plan, ¿verdad? Y la redacción refiere al hecho de escribir, no está orientado a esa acción. Entonces, un plan de redacción, en este caso, lo vamos a definir como un esquema lógico, ¿ya? Que va a estar conformado por oraciones que van a ser coherentes entre sí. Así como en una casa hemos visto que tienen pasos para poder llegar a una buena construcción, lo mismo en la escritura o en ejercicios de plan de redacción, también voy a ordenar, voy a tener un orden, una secuencia relacionada o buscando en este caso la coherencia en mi texto. Significa que para poder hacer una comparación, los ejercicios de plan de redacción van a estar presentados como si se tratase de un rompecabezas, ¿no? Cuando yo tengo un rompecabezas en la mano, las piezas están revoloteadas, no están ordenadas. Mi tarea es analizar la imagen de las rompecabezas para poder ubicarlas en el tablero y de esa manera llegar a tener pues la imagen, ¿no? que estoy armando. En este caso, las oraciones también van a estar mezcladas y mi tarea es ordenarlas, es darle una secuencia. ¿Listo? Entonces, el plan de redacción puede estar orientada a, en este caso, antecedentes, puede hablarme de
su origen de la palabra, ¿no? Si yo ordeno un texto, puedo tener como oraciones iniciales, vamos a decirlo así, a esos aspectos, ¿ya? Puede ir de lo más general a lo más específico o al revés, etc. Entonces, ¿cuál es su estructura de un plan de redacción? ¿Ya? Yo tengo que tener en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ustedes saben que las conclusiones lógicamente siempre van al final, ¿no? En la mayoría de casos, o casi siempre en realidad. Entonces, yo tengo que manejar ese mismo esquema. Introducción, que es la parte inicial, ¿no? Es tal vez los datos más importantes, tales como las definiciones, ¿no? Por ahí mi texto me está hablando, supongamos, de las quemaduras. Y me empieza a definir primero el concepto de quemaduras, luego me empieza a definir probablemente sus tipos, luego me empieza a numerar, vamos a decir, su tratamiento, etcétera, ¿o no? Entonces, yo voy estableciendo un orden, ¿no? Ahora, el desarrollo son las ideas, en este caso, que van a complementar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Puedo tal vez nombrar ejemplos por ahí, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? Pero, y tal como lo tienen en la diapositiva, también los ejemplos pueden funcionar como a forma de conclusión. Para eso es que yo tengo que estar atento, tengo que leer. Si mi plan de redacción tiene 5 oraciones desordenadas, tengo que leer las 5. Yo no puedo leer la primera y decir, ya tú vas aquí y colocarlo como mi instinto me lo dice. No funciona así. Y en la conclusión siempre se busca dar una idea resumida, ¿no? De todo lo que se ha hablado ya en líneas anteriores. No es una idea general que busca simplemente reforzar a grandes rasgos lo que ya se ha mencionado con anticipación o con antelación, o pues no, en las 3, 4, 5 o 6 líneas anteriores a esta. Entonces, miren, hay que tener bastante cuidado con esto. Un dato que les doy, ¿ya? Es que por lo regular los ejercicios de plan de redacción presentan alternativas, tales como las están viendo en la pantalla, ¿ya? Presentan alternativas. Un tip que les puedo dar es que yo leo por ejemplo, ¿no? Tengo en la 1 que es la Inquisición y tengo 5 oraciones. Yo identifico con qué oración empieza mi texto. Supongamos empieza con la oración 3, ¿ya? Voy a mis alternativas y yo en mis alternativas observo que tengo 5 opciones. Entonces, por ahí encuentro, ¿no? Que hay la opción B y la opción E empiezan con 3. Me enfoco únicamente en estas, ¿ya? Katy, ¿cómo está? A ver, allá, Caterine, ok, ¿cómo estás? Buenas noches, hija. Entonces, de esa manera, ya no tengo 5, sino solamente tengo 2 opciones con las cuales puedo trabajar, ¿no? Sobre todo esto les digo, ¿por qué? Porque ya en algún momento cuando ustedes pues terminen ya su formación y quieran postular a una universidad o van a rendir un examen de admisión, ¿no? Vamos a enfocarnos en ese sentido. Estos ejercicios de razonamiento verbal suelen ser muy recurrentes. Y obviamente, en un examen de ese tipo, lo que yo busco es ahorrar tiempo, es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez hay ejercicios de matemática que necesitan mayor espacio para ser resueltas, porque hay que entender que matemática es resolución, es resolutivo. Entonces, de esa manera me ahorro tiempo, ¿no? Y ese tiempo lo puedo invertir ya tal vez en otras preguntas del área o de otras áreas en general. Entonces, vamos analizando lo siguiente. ¿Ya? Vamos aquí. Entonces, la pregunta sería aquí. Bueno, voy a leer las oraciones que tenemos. Y dice, la Inquisición, ese es el título de mi ejercicio, del texto que tengo que ordenar.
Antecedentes de la Inquisición en Lima, la Inquisición en el Perú, número de casos que atendió la Inquisición, miembros que conformaron el tribunal, fin de la Inquisición en el Perú. Si me doy cuenta, profesora, esas son oraciones, puedo trabajarlas como si se tratasen de subtítulos que pueden aparecer en un texto de la Inquisición. ¿Con cuál empezaría yo a hablar de la Inquisición? ¿Con la oración 1, 2, 3, 4 o 5? ¿Con la 2? Ya, empiezo a hablar, en ese caso, de la Inquisición en el Perú. Voy a mis alternativas. La A y la C son las dos únicas que empiezan con 2. Entonces, juego, practico, analizo las dos alternativas y cuál de ellas sería la más correcta, la más adecuada, la más correcta. La Inquisición, empiezo con la Inquisición en el Perú. De ahí, ¿qué nombraría? La 1. La 1. A ver, vamos a seguir su lógica. Ya me dicen la 2, luego me dicen la 1. Ya. Después. Después de la 1, ¿qué seguiría? La Inquisición en el Perú, de ahí los antecedentes de la Inquisición en Lima, de ahí. No sé, la 3, Miss. La 3, ya. 2, 1, 3 me dicen. Después. A ver. Manuel, dime, Manuel, te escucho. La 4, Miss. La 4. Ya, de cajón podemos decir que la 5 va al final, porque la 5 es fin de la Inquisición. De cajón sabemos que eso va al final. Muy bien. Me dicen, o me han dicho, perdón, 2, me han dicho 1, me han dicho 3 y luego Manuel me dice 4. Pero a ver, yo busco en mis alternativas y yo no tengo esas opciones. Nos volvemos a replantear el ejercicio entonces. ¿Con cuál oración debemos empezar? ¿Seguros que con la 2? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y si lo coloque el 1. Primero el 1. Sí, la Ya, oración después 1. del 1, ¿quién iría? El 2. El 1, el 2, después. El 4 sería. El 1, el 2, el 4. A ver, 1, 2, miembros que conformaron. Ya, el 4 y después. El 3. Y luego. El 5, pues Último. que sigan Sí. así. Ya, entonces en ese caso la respuesta sería la alternativa B. ¿Listo? La B, Miss. Y en la 2, contra el envejecimiento. ¿Cómo quedaría ahí? 1 dice, el ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Los experimentos así planteados llevaron, a ver un momento por favor. Los experimentos así planteados llevaron a... No puede ser un poquito más grande, está muy pequeñito, no se ve. Más grande lo hago, a ver, vamos a ver si se puede hacer más grande, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahí va, aquí. Ya vamos a usurpar su... Porque no se ve. A ver, espérenme. ¿Ya? Voy a copiarlo aquí.
para que se vea más. Eugenio, Un rato. Ahorita lo comparto, ahorita lo comparto. puede acercar con su... Acá, a ver, me parece que al final está. A ver, un ratito. Ahí. Ahí está, ahora sí lo comparto. Ahí creo que sí. Ya, ahí está, ahora sí. Ahora sí está grandecito. El título es Contra el envejecimiento, ¿ah? ¿Está completo o está incompleto? A ver, un momento, por favor. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahora sí. Ahora sí está completo. A ver. Missy, si empezamos con el 3. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. ¿Podría ser eso? La 4. Manuel, levantaste la manito, dime. Xiomara. 1, 4, 5, A ver. 3 y 2. 1, 4, 5, 3 y 2. Ajá. 1, 4. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Ya, vamos por ahí. Por ahí va Xiomara. Xiomara, te estás acercando, por ahí. Manuel, dime, levantaste la manito. Diego, me dice. La 4, la 2, la 3, la 1 y la 5. 1, el 5, el 2, el 3 y el 4. 1, 5, 2. A ver, busco en mis alternativas. Si no tengo 1, 2 o 1, 5, 2 o sí. A ver, no. Con 1 solo tengo 1, 4, 5, 3 y 2. A ver, vamos a analizar. Por aquí, ¿qué me han dicho? Allá, Diego, me dice la 4. El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. La idea de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antigua. Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. Ya. Ya tenemos ahí una propuesta que es la B. Ya. Vamos viendo eso. Ya. Por ahí me habían dado otra respuesta. Minela, a ver, dime, Minela. La C, profesora. La C.
Durante el proceso histórico, todas las culturas han propuesto antídotos. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Durante... no, perdón. La C, no está bien. El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos y algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. Ya. Por ahí, Xiomara, ¿qué alternativa me dijiste? Entre la A, la B, la C, la D y la E. ¿La D? La B. La D, sí. La B de bebé. ¿Sí? Sí, Ahí yo ya, me quedo Xiomara me ha con dicho la la B. ¿Cuál, Aurora? Con la B. La B. La D de duende. No, la B de bebé. La B también, igual que Diego. Ya, Aurora. A ver, de momento, por favor. A ver. Por ahí también Xiomara. Ahí está Xiomara. Minela también me ha estado respondiendo, ¿no? Manuel también. Diego también. Y así, ¿no? A última hora después se me van a acumular. Correcto, ¿no? A ver, vamos a ver. La B dice, el hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla. Los experimentos así planteados llevaron a cuestionamientos éticos. Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte. Correcto, la 2 y la 3 se vinculan. El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo. Durante el proceso histórico, correcto. Muy bien. Alternativa B. Muy bien, chicos. Vamos aquí ahora. En esta. Vamos aquí. Analícenlo, léanlo. Analícenlo, por favor. La OEA dice. En un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. Es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Por ello, esperamos que esta organización tenga una larga vida. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí tenemos la A, la B, la C, la D o la E. Xiomara. La E, 2, 4, 3, 1 y 5. Allá. A ver, 2. Los americanos tenemos en la OEA un hogar común. Es el foro donde todos sin limitación exponen sus problemas. Es el foro donde todos tratan de solucionarlos. En un mundo en pugna como el de hoy, este hecho constituye una hazaña extraordinaria. Por ello, debemos o esperamos que esa organización tenga una larga vida. Bueno, de cajón sabemos que la 5 va a ir al final. Ese conector, por ello, nos da, o es un conector que se relaciona justamente, que se utiliza para poder, en este caso, hacer o dar una conclusión. Dime, Gustavo. Puede ser la C. Ya, miren, aquí en realidad ha habido un error de digitación del mismo ejercicio, ¿no? Porque si yo comparo la C y la E, son las mismas alternativas, o sea, son las mismas, el mismo orden. Se ha duplicado esa alternativa. Correcto, ¿no? Sea la C o sea la E, es correcto. ¿Ya? No hay problema. Para los que me han dicho C o me han dicho E, está bien. Ahora, vamos aquí. El primer Borges.
el primer Borges? Ok, Diego. La Andrew me dice la D. Ya, Andrew me dice la D. Ujú. Ujú. Listo, Andrew me dice la D. Miss, la D también lo saco yo. Ya, Bremila también apoya la D. Ya, listo. Igual, Miss, la D. La D, Ujú. la D de duende. A ver, vamos a ver, ¿ya? La El E, primer, profe. ¿cuál, Gustavo? La E. La E. Ahí ya tenemos otra respuesta. Ya, está bien, válido. A ver, vamos a analizar. Dice, entre 1914, Jared me dice la B, ¿ya? Entre 1914 y 1918 residió en Suiza y hasta 1921 vivió en España. A su regreso a Argentina lanzó la revista Proa en colaboración con Macedonio Fernández. En 1938, un grave accidente puso fin a la primera etapa de su producción literaria. Nació a fines del siglo XIX en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. De su estancia en Europa conocemos un libro suyo de poemas, Salmos Rojos. Miren, aquí yo puedo encontrar, o que está orientado al hecho bibliográfico de este autor, que es Borges, ¿no? Su biografía. Entonces, lógicamente, cuando yo hablo de biografía, sé que debo empezar siempre por su natalidad, ¿no? Entonces, en la oración 4 me habla o me da ese dato de su nacimiento, ¿no? Que él nace en Buenos Aires. Empezamos con la 4, ¿ya? De la 4, ya me nombraron su nacimiento, ya sé que ha estado ahí. Después de eso, tenemos que nos menciona, a ver, cuando me dice a su regreso a Argentina es porque hay una información más, o sea, que se ha ido a algún lugar y que está regresando de ese lugar a Argentina, ¿ya? Entonces, la 2, después de la 4, no podría ir, ¿ya? ¿Por qué? Porque a su regreso a Argentina. Repito, es porque hay otra oración que me menciona la información de que se ha ido a algún lado y de ese lado probablemente está regresando. ¿Ya? Entonces, Xiomara, dime, levantaste la mano. Yo opino que sería la A, La A. la 4, la 1, la 5, la 2 y la 3. Anita también me había dicho la A, también me parece por aquí. Ya. A ver. Diego, dime. La E. La E. Uy, ya. Vamos a analizar. Ambos empiezan, la A y la E, ambos empiezan con 4. Vamos bien hasta ahí. Dice la E, viene la 2, a su regreso a Argentina. Pero a ver, me dice, nació a fines del siglo XIX en la cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Sabemos que Buenos Aires está ubicado en Argentina. Entonces, a su regreso a Argentina, como que falta algo ahí. Si nace en Argentina, ¿cómo vuelve a Argentina? ¿No? Para que alguien vuelva es porque se ha tenido que ir, ¿correcto? Y justamente en la 1 me dice, ¿no? Entre 1914 y 1918 residió en Suiza y hasta 1921 vivió en España.
allá. Nace en Buenos Aires y de ahí se va a residir o se va a vivir tanto a Suiza en un tiempo y luego se va a vivir a España, ¿no? Y España sabemos que está ubicado en Europa, ¿verdad? Entonces decimos, de su estancia en Europa, conocemos un libro suyo de poemas, Salmos Rojos. Allá, 4, 1 y 5. A su regreso a Argentina, o sea, después de haberse ido por Suiza y por España, regresa a su lugar natal. A su regreso a Argentina, lanza su revista, ¿ya? O en colaboración con Macedonio, ¿no? Lanza su revista. Y, lógicamente, aquí finalizamos diciendo que en 1938, este autor, este escritor, sufre un accidente mismo que hace que se ponga fin, dice, a esa primera etapa de producción literaria que estaba teniendo pues en auge, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, en efecto, por ahí, la respuesta sería la alternativa, en este caso, la alternativa A. ¿Correcto? A ver, ya está. Entonces, mientras vamos avanzando, no se preocupe. Ya no es que el profesor ahí hice mal, ya no sé, no. Sino que a veces se nos escapan algunos detalles que son importantes, ¿no? Tal vez por ahí algunos datos, como les digo, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Nació en Buenos Aires y por ahí regresar a Argentina, sabiendo que Buenos Aires está ahí, como que ahí falta un dato, ¿no? Falta una pieza en mi rompecabezas que me da el sentido que debería tener. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando porque tenemos que practicar porque hay acá un poquito de confusión en algunos casos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a ver aquí. Vamos con el número 1. Dice, las especies en extinción. Tengo 4 oraciones que me pueden funcionar probablemente como subtemas del tema, que es las especies en extinción. ¿Cuál sería el orden correcto que yo podría tomar para poder estructurar un texto que aborde ese tema que tengo ahí? ¿Cuál será? ¿Con cuál empezaría, chicos? ¿Ideas? Xiomara, ¿te escucho? La A, Miss, la La 2, la 3, la 5 y la 1. Ya, Bremilda. Yo empezaría con el 1. Para Bremilda empezaría con la oración 1, dice, con los programas para evitar la extinción. Xiomara empezaría con el 2, especies en vías de extinción, o sea, especies que están en camino de extinguirse, mejor dicho. Para Minela dice que sería con la C. Empezaría con la 3, Minela, los casos más agudos. ¿Ya? Por ahí... Yo también, profe, lo sé. La C, Gustavo también. A ver, vamos aquí. Las especies en extinción. Programa para evitar la extinción, especies en vías de extinción, los casos más agudos, preocupación de la comunidad científica. Hay que entender como programas para evitar la extinción como una especie de solución al problema del cual me va a hablar. Y por lo tanto, como es una cuestión de solución, como una conclusión, de qué podemos hacer para combatir esto, tiene que ir al final. Pasión de la comunidad científica, programas para evitar la extinción. Esa es la correcta, está bien.
¿Ya? Entonces, cuando ustedes me hablan, profesora, yo le hablo, vamos a suponer, de la delincuencia. Y al final les propongo, ustedes me proponen programas para combatir la delincuencia. Ya es una solución que ustedes me van a dar frente al problema. ¿Ya? Y como me estás dando la solución, antes o previo a, debiste haberme explicado cuál es el problema para yo entender el motivo o el sentido de tu solución. Lógicamente, si me das la solución sin haberme dicho previamente el problema, yo no voy a entender qué es lo que quieres o cómo piensas combatir, evitar o solucionar lo que me estás mencionando, ¿ya? Entonces, yo analizo mis alternativas y la única alternativa que contiene a la 1 como oración final, como conclusión, es la alternativa A. ¿Ya? Entonces, primero vamos a nombrar a las especies que están por extinguirse. Hago mi lista. Tal, profesora, están en vías de extinción. Falta poquito, profesora, pero ya se van a extinguir. Después me nombras entre todas esas aves o animales, mamíferos, etcétera, que me has nombrado que están por extinguirse, ¿cuál de esas especies están mucho más graves que las otras? O sea, me vas a explicar los casos más agudos, los que necesitan mayor atención o mayor rapidez de atención. Después de eso, me vas a nombrar lo que le preocupa a la comunidad científica. O sea, si es que una especie se extingue, ¿cómo eso va a alterar a mi ecosistema? Y luego me vas a brindar una alternativa de solución para poder evitar eso que se está viendo llegar. ¿Correcto? Entonces, de esa manera tiene el sentido mi texto. Vamos con el siguiente. Características del glóbulo rojo. Vamos a hacer más chiquito eso sí, porque si no. Las alternativas que tengo están aquí. ¿Ya? Pero vamos a ver. Ya. Características, mi tema es características del glóbulo rojo. Dice, 1, por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Su espesor es de 1 micra en el centro y aumenta progresivamente hasta alcanzar en los márgenes de valor de 2,4 micras aproximadamente. Su volumen medio gira sobre los 85 micras cúbicas. El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tiene núcleo. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. 1 micra es igual a 1 milésima de milímetro. ¿Con qué oración empezaríamos el texto? ¿Con qué oración? Xiomara. María, ¿cómo estás? Profesora, buenas noches. Disculpe que no he podido entrar a clase, que recién me conecto, profesora. Sí, María, está bien, no te preocupes. No hay problema. Sí, no he tenido nada de señal, recién ahorita que llega. Está bien, no te preocupes, María, no hay problema. Ok, muy profesora, bien. Gracias. Xiomara, dime. La alternativa semis, las 4, la 3, la 2 y la 1. Ya, ¿con qué oración empezarías ese texto? El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tiene núcleo. Ya. Miren, entre esas 5 oraciones hay una que me está definiendo en principio qué es el glóbulo rojo. Yo lo veo muy chiquitito, no lo puedo leer. ¿Muy chiquitito? Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Aunque si lo hago más grande, ya no va a salir en la pantalla. Miss, el 4, empezaríamos con el 4. Ahí estamos definiendo qué es, en este caso,
Recuerden que el tema son características del glóbulo rojo. El título ya no se ve, Miss. Ajá, sí, por eso les decía. Ahí está, características del glóbulo rojo. Eso es mi título, ¿ya? ¿Con cuál empezaría? Ahí está, ahí entra el título. A ver. Por la Ya sé, segunda, me dice. profe. Con la 2. Con la 2, ¿ya? Empezamos con la 2. Después de la 2, ¿quién iría? El 1. El 1. Del 2 El uno. vendría el 1. Por tanto, ahí, miren, ese conector, por tanto, me indica conclusión. Entonces, la 1 ya al final. Del 2, ¿cuál vendría? El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Después, cuando me dicen disco, me están hablando de una circunferencia, de un círculo, ¿no? Porque todos conocemos cómo es un disco. ¿Ya? Después de que yo dije que el glóbulo es como, o tiene la forma de un disco bicóncavo, ¿qué puedo empezar a nombrar? Sus medidas. Entonces, empiezo a nombrar su diámetro, ¿no? El diámetro mide aproximadamente y etcétera. Después de que ya hablé de su diámetro, ¿de qué hablo? ¿Espesor? De su espesor, por supuesto. 2, 5, 3, después 4. 2, 5, 3, 4, 1. Cuatro. ¿Acuerdan? ¿Ya? 2, 5, 3, 4, 1. Acá arriba están sus alternativas. 2, 5, 3, 4, 1. ¿Cuál marco? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La A, La- Miss. 2, 5, 3, 4 y 1. La E. La Ah, E, ya. Miss. Ahora sí, la E. Se emocionaron viendo La ahí al E principio pequeñito, nomás. Miss, Ya. casi no veo, estoy abriendo bien los ojos. Vamos a hacer más grande esto. A ver, vamos con la literatura clásica. Aquí. Tengo solo 4 enunciados. ¿Con cuál podría empezar yo a hablar de literatura clásica? ¿Con cuál? Por los 4. De frente me voy y hablo de literatura clásica griega. Antes de eso, yo tendría ¿qué cosa? Que ubicar mi contexto histórico, es decir, dónde se desarrolla esta La 2. literatura. Entonces, empezaríamos con la Con la 2. Profesora, disculpe, Con la 3, pregunta. Miss. ya, con la 3, mi contexto histórico. Hablo de mi contexto en donde se va a desarrollar esta literatura, esta época del clasismo. Ya, empiezo con la 3. Después, ¿qué hablo? ¿Qué menciono? ¿Qué digo? Después de la 3. Después de la Segunda, 3. profe. La 2, por supuesto. Hablo de las manifestaciones literarias que se va a dar en esta época como tal. Ya, de la 2, ¿de qué hablo? Del La 1. 4 sería, Miss. De la 4, literatura clásica griega. Ya, lo limito netamente a lo griego. Y último, hablo de un autor bastante reconocido de esta época que es Homero, ¿no? Entendiendo por qué es importante ubicar el contexto primero, porque miren, vamos a no alargarnos mucho en esto, o bueno, no vamos a ver. La literatura clásica en realidad se desarrolla tanto en Grecia como en Roma, ¿ya? Por eso es que a veces se habla de una literatura grecolatina,
¿no? Porque a los romanos también se les conocía como latinos. Entonces, si yo, es necesario que ubique mi contexto histórico, porque si yo analizo las otras oraciones o los otros enunciados, me doy cuenta que me está hablando de la literatura clásica griega. Allá no me está hablando de la romana, sino de la griega. Y entre estos dos lugares en donde se han desarrollado, se va a enfrascar o se va a enfocar en la que se desarrolla en Grecia. ¿Ya? Y justamente Homero es un autor póstumo griego, ¿no? Porque se va a encargar y a él pues se le atribuyen, se le atañen dos obras muy conocidas, pues que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Textos que probablemente ustedes han escuchado, ¿no? Y que más adelante les va a tocar revisar también, ¿no? Probablemente, y sí, va a ser así. Vamos a tener que revisar un poco de literatura. Entonces, para tener en cuenta ello. Entonces, primero ubico mi contexto histórico, luego hablo de las manifestaciones que se han dado en esta época en forma general, luego ya lo delimito a únicamente hablar del aspecto griego y nombro pues a un representante que está dentro o abarca o se le conoce y reconoce dentro de este espacio. Entonces, quedaría 3, 2, 4 y 1. ¿En dónde está esa alternativa de respuesta? La D, Miss. En la D. Ahora sí estamos viendo bien. Si no, se emociona cuando ven otra alternativa ustedes. Muy bien, chicos. Preguntarles, o bueno, antes de, claro, si tienen alguna duda o consulta, tal vez. Sí, profesora, profesor, que no he escuchado casi nada de la clase. Dígame, la clase es grabada, ¿no? Sí, María, es grabada. Sí, profesora, porque no he escuchado casi nada, profesora, para poder resolver mi examen, sino cómo resuelvo. Sí, las clases son grabadas. Ya, ok, profesora. Diego, la cultura inca, la última. Ya, bueno, vamos, a pedido de Diego, ya, vamos a revisar esta última que tenemos aquí. Ya, profesora. Ahí está. Muy bien, la última, pedido de Diego. Tengo la cultura inca, el sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad, ubicación geográfica. ¿Qué es lo primero que yo debería considerar en un texto que en este caso me hable de los incas, ¿no? De la cultura inca? ¿Con qué empiezo? Muy bien, empiezo con ubicación geográfica. Después... La 2. La 2. La extensión territorial, ya me ubiqué, luego nombré su extensión, qué tanto abarcó, listo. Después. ¿Economía? Economía. ¿Me voy de frente a su economía? No, profesora. El sistema numérico. Primero, estudio y nombro cómo es que los incas hacían sus conteos y tal vez por ahí empiezo a hablar de los quipus, ¿no? Ya hablo de su sistema numérico. Y finalmente puedo hablar ahora sí de su economía y su sociedad incaica. Entonces sería 4, 2, 1 y 3. ¿Respuesta? ¿Dónde está? La B. La B. La B de... La B de bebé. La B de bueno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, consultarles nuevamente si hay algún tipo de duda o tal vez por ahí quieran preguntar algo. Nada, ok. Bien, chicos. Agradecerles por estas semanas que se han dado un espacio entre su apretada agenda, ustedes también, ¿no? Desarrollen sus exámenes, por favor. Igual, ¿no? Están... siempre las puertas abiertas al hecho de que si por ahí necesitan consultar algo a medida que van desarrollando, tal vez que les genera algún tipo de duda, lo pueden realizar con normalidad. Dime, Manuel. Nada, Miss, agradecerle de verdad por su tiempo y su paciencia con nosotros. En realidad está muy interesante el tema y bueno, sí, algo por ahí asimilado, Miss. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Gracias, Manuel. De la misma manera, cuídense bastante. Ya seguramente nos vamos a estar reencontrando en su siguiente trimestre. Cuídense, por favor, y hasta una nueva oportunidad. De manera, Dime, Aurora. es una pregunta. Profesora, ¿Un número cómo para que
tengo. ¿O dónde está escrito? Ya. No tengo su número. Ya. Sus asesores o su asesora o asesor les debe haber enviado a cada uno de ustedes la agenda de docentes. Ya en esa agenda de docentes están los números de los profesores y están los horarios de atención. Entonces, para que puedan agendar el número, puedan ya sea mandarle un mensaje al WhatsApp o llamar para que puedan hacernos llegar tal vez la inquietud que están teniendo o la dificultad en la que nosotros les podemos apoyar, ¿no? Profesora, sí. Si no lo tienes, Aurora, el día de mañana, en todo caso, le mandas un mensajito a tu asesor o a tu asesora y le solicitas ese horario para que te lo pueda reenviar, no hay problema. Mando el horario, bueno, del curso que hoy día teníamos de 6 a 7 y yo dije, pero ¿dónde el número? Yo quiero el número de usted, pero lo voy a seguir buscando ahí, seguro que ahí debe estar. No, sí, Aurora, y si en caso no lo encuentras, como te digo, mañana a primera hora le mandas un mensaje a tu asesor y le solicitas el horario de atención de los profesores. Y es una imagen, es una agenda donde vas a encontrar los nombres, las horas y los números. Ya, esa me ha enviado, pero entonces no lo he revisado bien el número, no he visto yo. Ya, Miss, gracias. Yo Sí, le escriben a sus asesores, ellos se los van a enviar. Le mandan un mensaje, le piden o le solicitan la agenda de profesores y se los van a estar remitiendo, ya para que puedan ponerse en contacto con nosotros en caso que requieran de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, guía o asesoría. Ya, chicos, no te preocupes, Andrew, por ahí. Sí, muy bien, chicos, nos volvemos a ver. Gracias. De acá. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Probablemente.